Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Nada Personal. Poneme música, punch, arriba. Hoy me cambié el rush, mirá, para vos, Caruso, que se dio cuenta una hora después de estar hablando conmigo. Eso es bien de hombre. Se dio cuenta. Bien, no, nosotros estamos es verdad, no me dan bola. Bueno, tenemos un programa de lunes. Feliz día a todas las madres, lo pasamos divino, comimos mucho, arrancamos la dieta en el día de hoy. Buenas noches a todos. Iba a pedir música así como religiosa, pero me parece muy fuerte porque el presidente dio una noticia que conmovió al Vaticano, señoras y señores. Parece que Dios, para Alberto Fernández, es peronista. Dios debe ser peronista, porque menos mal que el peronismo está gobernando a la Argentina en este momento. Bueno, seguimos con la música bien arriba. Eso lo decía el presidente como único orador este fin de semana. Ya vamos a debatir, a conversar, porque tenemos un programa verdaderamente caliente. Tan caliente como Rodrigo, que lo tenemos hoy para hablar de economía, como el ministro de Economía, Guzmán. Recién me decía que no va a ser más doble comando. Vamos a preguntarle por qué. El ministro de Economía, recordemos que dijo el otro día que cuando le preguntaron cuántas reservas líquidas hay en el Central, él contestó, ese dato lo manejamos nosotros, o sea, lo está manejando como el culo porque el dólar blue, señores, hoy pasó a los 181 mangos. Ya conversamos enseguida de esto. Aníbal Fernández habló de Roy Cortina. Hoy está con nosotros Roy Cortina para responder eso y un montón de cosas más, mucho más importantes además, y un mano a mano. Ya lo tenemos en el living. Mostralo, por favor. Un lujo tenerlo esta noche a Maximiliano Guerra. Recién le dije, Google le puso otra edad. Yo digo, che, vos tenés 58, qué bien que estás, lo que es el baile, por todo lo que yo no hago. Me dice, no, tengo 53. Aparte me preguntaste si habías leído mal. Sí. Yo te dije, no, leíste bien, Claro. Lo pusieron mal. Impresionante, no, tenés 53, un pendex. Soy de 67. Ahí está, vamos a conversarlo mano a mano. Lo corrige. No, totalmente. Esto el Nodio lo va a corregir. Esto lo va a corregir con el Nodio. Es una fake news. No, el juicio a Google. El juicio que le va a hacer. Poneme el tuit de Maximiliano Guerra y ya comenzamos con el debate, con la mesa y con todo. Le preguntaron, dice Maximiliano Guerra, a Angela Merkel en una entrevista, ¿por qué invierte tanto en educación? Ella respondió, porque los ignorantes nos cuestan mucho dinero. Entre la calle Pou y Angela Merkel nos cuentan cómo debería ser un presidente. ¿Cómo se extraña a Mauricio Macri? Levanten la mano. Pero vamos a arrancar, señoras y señores, más peronistas. Esto decía el general y así arranca Nada Personal, todas las voces, todas las noches. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. Bueno, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a nuestra mesa. Hola Caruso, hola Jacobe, hola Roy, te saludo de nuevo. ¿Cómo le va Rodrigo? ¿Cómo le va el señor Lanari? Bueno, arranquemos con lo que sucedió el día sábado. Lo escucho, Lanari. Bueno, rapidito, un párrafo. Coincido con el presidente, ¿no? Cuando dice, menos mal que gobierna el peronismo. No sería muy difícil imaginar qué pasara si no gobernara el peronismo con 47% de pobreza, 3.700.000 nuevos desocupados en el segundo trimestre del año, el dólar a 181 pesos, 27.000 muertos y más de 1 millón de contagios. Yo pregunto, ¿qué pasaría con estos datos si no gobernara el peronismo? Para mí no es muy difícil imaginar. Lo que pasa es que muy buena parte de esos datos vienen efectivamente de una situación heredada, digamos, ¿no? La gran crisis económica que dejó el macrismo tiene que ver efectivamente con de dónde parte el gobierno de Alberto Fernández y luego la pandemia. Una pandemia que tuvo en principio una cuarentena que permitió efectivamente llegar a esta situación realmente dramática en la Argentina, en la pandemia, el peor momento de la pandemia en la Argentina, con en el AMBA, por ejemplo, un 60%, un poquito más de camas ocupadas. Pero para Javier, ¿a qué se refiere? Porque se puede referir a que si no gobernara el peronismo, la situación para los más débiles sería peor, o se puede referir a que si gobernara alguien que no es peronista, no puede gobernar. Claro. Y entonces No, no esa se refiere frase a eso, no se sugiere refiere una a eso. Igual lo amenaza. único que hace diciendo que no, Dios se es refiere a peronista es, digamos, Se no refiere al quedar rol como del un Estado. estadista, sino quedar como un, Se refiere al rol como del un Estado. presidente muy sectario, ¿Qué ¿no? sería de esta situación si efectivamente gobernara un proyecto político que retira al Estado en vez de hacerlo Pero intervenir? para, ¿escuchaste la cifra que te pasó recién, Sí, Lanari? claro, por eso ¿Querés que te la decía, ¿de No dónde la quiero ni partís? repetir. Se acaba de porque lavar ¿de qué las pobreza manos parte? Pedro Can, Ginés, No, no, no sé no. cómo El no fracaso renunció, del sanitario, modelo sanitario. económico, No, no hay fracaso, fracaso. El fracaso de la un dólar estrategia a sanitaria. 181. No, eso decís vos, Pero Javier. no, bueno, déjame
déjame, perdón que voy a hablar con el comisario de la verdad. El fracaso... Pará, se despega, último momento, Claro, se ahí está va. despegando de todo Pedro Can, que No, no dijo, es cierto. chan, charán, Pero déjame decirte pasó y me Poncio respondes. Pilatos y Sí. dijo, sí. El fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno es tal que Pedro Can, en el día 214 de cuarentena, que es el día de hoy, acaba de decir, y escuchen bien, no formamos parte del gobierno, no gobernamos, no decidimos, solo damos opiniones, sugerencias que a veces son tomadas y otras no. Es lo que dice, es lo que dice. Pasó Poncio Es lo Pilato y dijo que le pareció mucho, Es lo que dice el Caruso. cuerpo de sanitaristas desde el comienzo, que no son ellos los que toman decisiones. Aconsejan y después el gobierno toma decisiones políticas en función de esa información. Entonces, No, pero este la era un gobierno culpa científico. de Pará, una pará. cuarentena de 7 meses que generó... No hay cuarentena. Pero pará, de yo 7 me meses. acuerdo que Arranquemos Pedro verseando. Can, yo me Arranquemos acuerdo que Pedro verseando, Can pero no hay siempre decía hay que cuarentena. lavarse las manos, se No, lo se tomó de está a lavando las pecho. manos. Generó Para un nada, para nada. Dale, por No, favor, no se está El Pablo. lavando error la del mano. gobierno fue plantear una cuarentena que no tenía financiamiento y la financiaste con emisión monetaria. Esos pesos que hoy sobran en la economía son los pesos que están llevando al tipo de Pará, cambio. esa Entre es otra otras discusión, cuestiones, esa es otra no, es discusión. parte de lo No, mismo. esa es otra Pero a ver, a ver. discusión. Si El no, gobierno- si no podés financiar una estrategia y 7 meses de cuarentena con 3 millones, porque obviamente el Estado tuvo que salir a asistir, porque la gente estaba sin trabajo. Esa es la porque hay característica 3 de un millones gobierno como sí, este. pero Un más Estado protagonista para asistir al que vos más lo paralizaste- necesita. El gobierno eligió paralizar la economía. Los costos de la No, no parálisis... eligió paralizar la Salud, economía. economía, La economía se los- paralizó en el salud, mundo, economía. Rodrigo. No, pero no tergiversemos. porque- no, Pero en el mundo tergiversemos. ocurrió esto, Pablo, nos muchachos. hablaban del Está comité dando de algo el expertos. lunes, no lo vi a Caruso durante Nos- 48 horas, me estoy sintiendo mal. Pero pará, nos esto hablaban del decía comité de Guzmán. expertos, nos hablaban los especialistas. Yo Sí. debo decir que los infectólogos fueron soberbios, altaneros, irresponsables e ignorantes. Esos fueron los Debería darte infectólogos vergüenza en lo que está 200 diciendo. casos Debería del darte país vergüenza y lo que tienen que está hacerse diciendo. cargo del fracaso Debería darte que vergüenza generaron. lo que está diciendo. En las Vergüenza. conferencias de Lo que prensa- hace Rey Me hago Cortina, cargo de lo que sí. digo, En las Caruso, no hace conferencias de falta. prensa el presidente decía textualmente, yo estoy tomando las decisiones que dice la ciencia. Sí, estaban todos No es sentados que era un atrás, en consejero. primera El fila. ¿cómo ¿eh? no? El tipo se subyugó Para sus hacer- decisiones la verdad públicamente que- a lo que decía la ciencia. Pablo, esto fue así. La verdad que para ser justos, Pedro Can dijo más o menos lo que dijo ahora. Exacto. Yo lo que creo es que hasta el mes 3 el gobierno impulsó una cuarentena que la Argentina necesitaba y fue acompañado por todos los gobernadores, fue acompañado por el jefe de Y gobierno. por la opinión pública. Y por la opinión pública. Porque no hay cuarentena que se puede imponer en democracia, tiene que tener un consenso. Sino que tenés que decretar un estado Bueno, de eso sitio. fue lo que pasó Bueno, después. Eso los fue lo que problemas pasó del después. gobierno surgen a partir del agotamiento de la cuarentena, porque vos no podés tener una cuarentena de 6, 7 meses si no tenés una política de testeos. Y además el problema, como de costumbre, por más que sea sanitario, también es político. Lo que el gobierno hace es no cohesionar a su propia fuerza y no cohesionar a toda la Argentina. Atacar a los signos políticos o a los gobernadores de signo político contrario. Por ejemplo, lo que le ha sucedido a la ciudad. Es una barbaridad y una irresponsabilidad de financiar un Estado en plena pandemia, recortándole de un día para otro, en este momento, 150 millones al día, 13.000 millones de pesos. El año que viene van a ser 60.000. En uno de los nudos de la pandemia, en la ciudad de Buenos Aires, En un estado, estamos Cortina, orgullosos, discúlpame, Cortina, nosotros estamos están orgullosos, subejecutados pero todos los el presupuestos, 30%, el 30%, Están subejecutados todos los la ciudad- presupuestos. ¿Cómo no? No, mira. Históricamente subejecutaron todos los No, presupuestos estás en la Ciudad de Buenos equivocado. Aires. La Ciudad No, de pero lo Buenos Aires dicen es las la única. estadísticas. La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito nacional que depende de su recaudación. ¿Sabés cuánto fue la baja de Sí, ahí te recaudación escucho. producto de la epidemia y de la cuarentena? 80.000 millones. ¿Cómo el presidente de la Nación, si quiere cohesionar al país, va a hacer una cosa como lo que Cortina, hizo, pero hoy en el donde dato del alguien día, se entere, el el jefe de dato- gobierno se entera por la televisión? Cortina, Cuando pero un el día dato del antes- día, el dato es que superamos, yo no sé si somos conscientes, pero superamos el 1.000.000 Sí. de contagios. Y por suerte no tenemos la cantidad de sistemas muertos más alta por día sanitarios del mundo. saturados Y en te la voy a gran decir una mayoría de la cosa, Argentina, que sin algunas tengamos, que regiones del tengamos interior. 1 Pero eso millón de por un mal contagios diagnóstico. significa por lo menos que tenemos 5 o 10 veces más. Es decir, tenemos al menos, por lo menos, 10 millones de contagiados en la Argentina, si tenemos 10 veces más. Pero, Javier, de los lo que vos no oficiales. entendés, El lo que vos no entendés. 25% No, pero de la población hay algo- argentina hay algo que te costó está entender contagiada siempre. en un estado que te cuidaba, ¿eh? Hay algo que en te un costó, estado que hay algo que te venía costó, a proteger. Hay algo que te costó entender siempre. Nunca se dijo que no iba a haber contagios.
Nunca se dijo que no iban a aumentar los contagios. Pero- Lo que se dijo pero- es... Pero te acuerdas que déjame terminar la idea. cada 10 días Déjame se viene terminar el la idea. pico, se viene el Lo que pico, se se dijo viene el fue- pico, el pico no venía, el lo pico que es se dijo ahora, fue- un millón déjame de terminar la idea, contagiados. Rodri, déjame Pero- terminar la pero idea. Lo que se logró es otra Nunca cosa. se dijo... Lo que se logró, Permítame disculpame, terminar la A ver, pero por idea. favor, ¿qué es lo que se logró? Lo dijo Buah. Quirós el otro día, lo que se ha logrado Es difícil. con la cuarentena de los primeros 3 meses es ganar tiempo. Y al final es lo único que pudo hacer Argentina, porque una enfermedad que puso de rodillas a los principales Está bien, pero sistemas de ganamos salud tiempo del durante mundo. 7 meses. Arruinamos la pero economía, recordemos arruinamos que- todo y pero tenemos eso un no es montón de cierto, no contagios. Recordemos las cuarentena estricta durante presentaciones del 7 meses. presidente. Hoy en Recordemos septiembre los las indicadores presentaciones del económicos van a dar de otra manera. Al El principio indicador industrial mostrando va a dar los de otra gráficos manera. contra otros países y diciendo estamos mucho mejor, no nos preocupemos de la economía. Ahora te quedaste sin el pan y sin la torta porque la economía está destrozada y los indicadores de salud también. Entonces, Rodrigo, hay que reconocer los errores. De la misma, déjame terminar. De la No, pero misma vos no me dejaste forma, terminar a mí. Pero porque- paren de una vez, que termine uno y empiece el otro, por Dios. Sí. Que ahora le están diciendo a Guzmán, hacete cargo de la economía, cuando hace un mes, en principio de septiembre, el gobierno laudó a favor de PESE, a favor de los controles, a favor de las restricciones. mezclando temas, No, no estoy Rodrigo. Bueno, que se mezcle, si este Porque gobierno va mezcla y todo. vuelve. No, está Va mezclando y temas. vuelve. Perdiste un mes. Rodrigo, no Perdiste un mezcles, mes. no mezcles la estrategia, perdiste un mes. no mezcles la ¿Cuánto estaba el estrategia tipo de cambio? sanitaria. Pero para, yo le No quiero hacer una mezcles la pregunta a Caruso. estrategia Caruso, ¿vos sanitaria. tenés alguna duda que la economía está destrozada o No. todavía sos optimista? No, este Está país era destrozada. inviable antes de la pandemia. Destrozada. Este Pero, país espera, era inviable pero, económicamente. Pero el antes de la presidente pandemia. dijo, tengo que elegir El entre la gobierno tiene salud que y la hacerse economía. cargo. Obviamente elijo la salud, buenísimo. Correcto. Y se Cuando olvidó, el lo presidente decía dice- Pichetto, lo se decía la olvidó, oposición, Viviana, no igual se lo olvidó de la bancaron. economía. Se equivocó. Porque muy rápidamente Se equivocó. empezó a habilitar Lo dijo el otro día actividades Moreno, que pida económicas. perdón y arranquemos de nuevo. No, Pedí bueno, perdón, te presidente no equivocaste, Si te hay que hacer salió lo que dice mal. Moreno, ¿dónde Cuando el estaríamos? presidente dice No, que bueno, los hay que hacer lo que problemas- dice la... Bueno, a ver. Cuando el- Lo fueron a empoderar al presidente el sábado, fue lo único Bueno. que... ¿Te parece que estuvo bien el presidente? Pero déjame- Diciendo que Dios es peronista, dividiendo más a la sociedad. Me parece que Primero la lo- marcha del te tenés bien que y la del quedar- mal y te ahora el tenés que peronismo. quedar- O sea, te tenés que quedar con la frase que sigue. En función de que tenés un gobierno que le da al Estado un lugar central para contener a los más vulnerados. Bueno, no con se eso está te tenés que notando, quedar. Caruso. Bueno, No se está Ay, notando. ¿Cómo no se muy está fuerte, notando? señora, No, esto Caruso, Pero para me mí. estás cargando. Tenemos 47 puntos del de la PBI. pobreza, Caruso. 6 puntos del No se PBI. está notando. 47 por 6 puntos del 6 puntos del PBI. PBI, ¿en qué? El presidente, Destinados a contener, 47% de los pobreza, efectos de la 4 pandemia. millones de desempleados. Esos Sí. dos datos. ¿De cuánto venís? ¿De cuánto venís? 4 Este millones país no era... tenía, Muchachos, tenía ¿qué menos vi- de 8. Ustedes son paracaidistas búlgaros. ¿Dónde estaban al comienzo? Caruso, ¿Dónde no estaban hace al falta. comienzo? ¿Dónde estaban al comienzo de esta gestión? Para, Era tenemos inviable este claque, país en tenemos términos claque. económicos, muchachos. Inviable. A principio de la gestión, con Inviable. un tipo de cambio en agosto del año pasado, había un único tipo de cambio, estaban 40. Un único tipo de cambio, estamos en 40. Entonces, Roy, te agarró una ¿qué fue lo que pandemia, pasó? A Roy Rodrigo, y sos a malo. Rodrigo, a los dos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos donde estamos, como dijo el presidente, en el fondo Sí, pero déjame decir una cosa. El del presidente, mar? Vivi, el presidente dice que los problemas económicos que tenemos están provocados por la pandemia. Entonces, decirle al presidente que no mezclen los temas, Pablo, porque los temas están mezclados. A ver, explícame cómo, porque yo realmente El no lo veo. presidente explica por televisión Sí. que los problemas económicos de la Argentina tienen 2 problemas. Uno, que fue Macri, para atrás no hay nada, y 2, la pandemia. Correcto. Y bueno, entonces están después está la mezclados. No. Cuando él mezcla los temas, están mezclados. Hay que analizar los temas, financiaste? están pero yo mezclados. Pero coincido. entendamos dos cosas. Rodrigo, yo ¿Cómo coincido. financiaste? ¿Cómo financiaste la pandemia? Las medidas sociales. ¿Cómo emisión monetaria. la financiaste? El IFE. Vos sabés ¿Cómo muy la bien, financiaste? Vos sabés muy bien Pero que venías de una discúlpame. plaza muy seca. Bueno, porque no tuviste, importa, no, pero- sí, porque venías con una, Pero tenías un faltante obviamente, de circulación muy si vos planteás una importante. estrategia donde la única solución es emitir y cuando tenés que retirar esos pesos, hacer que la gente confíe en el peso, no lo lográs, fallás. Yo no te estoy discutiendo. Pero para que la el gobierno pregunta no se haya sería para equivocado Caruso. ¿Vos en sentís que el estas presidente medidas. Alberto Fernández no tiene ningún tipo de responsabilidad? Sí, ¿cómo lo va a tener? Ah, bueno, Por supuesto que listo. sí. Ok. Por supuesto, Bueno, es el pero- presidente de la nación, Y tiene que bueno, hacerse cargo en el aquí y a el ver, ahora. Caruso, te y aclaro una efectivamente, cosita, en materia te aclaro una económica se cosita. tomaron Vos decisiones decís- equivocadas. te aclaro lo una viene cosita, diciendo Vos Caruso. decís que el país era inviable antes de la pandemia. Sí. Bueno. No hay un solo indicador macroeconómico. 4 años potable. atrás, el país que le dejaban a Macri, que Macri profundizó este lío, era también bastante inviable. No, no te es cierto, No, no sí, es cierto. sí. ¿Cuáles son los indicadores Pero por macroeconómicos? ¿Cómo lo vamos favor, a sacar, volver? 29% de pobreza y 34% de inflación había.
¿En Por dónde había? No, no favor. había Era un 34%. país feliz antes de Macri. Pero sí, no, antes de Macri no era un país hermano. feliz, esperá. Pero es así. No. La crisis argentina, disculpa, no me acuerdo de tu nombre. Pablo Caruso. Pablo, escúchame, Pablo. Prospecto que llevó Duhovne Pablo, para el préstamo escúchame, a Pablo. 100 años. Inflación Pablo, 26,9%. Macri terminó con Pablo, 54%. Pablo. Desempleo 5,9% en la Argentina Pablo, después del no, gobierno no es de Cristina. así, no es así. Es el prospecto Pablo, que llevó Duhovne ¿sabés para pedir un cuál- préstamo en sabés Estados cuál es- Unidos. Pero estamos ¿Sabés cuál es discutiendo el- quién es más me malo. permitís ¿Quién un es segundito? menos malo? No, En está última A ver, discutiendo. Roy, a Yo lo ver, que Roy. digo- Sí, yo lo que perdón, digo- ¿Sabés cuál es, Ya te ¿sabés escucho, cuál es Roy. el problema? Lo que digo es que Viviana? no podemos ¿Sabés ¿Cuáles comparar son los indicadores problemas? macroeconómicos Los del gobierno. problemas. Sí, los problemas. Es que acá cada uno piensa que tiene el diagnóstico perfecto y que la culpa es del otro y el otro es un demonio. Y el problema de la Argentina es sistémico. Tiene que asumir toda la dirigencia política que el problema de hace 36 años, todos han tenido una parte de culpa. Mientras no haya una mesa de diálogo en donde vos estés dispuesto a ceder, a escuchar al Son otro, que el proyectos otro tenga que ser... antagónicos, Cortina. No, bueno, pero son antagónicos. Caruso, el peronismo, no son cumplió, antagónicos. 75 No, no años. son Caruso, gobernaron antagónicos. 37 de los 75. Caruso, el peronismo No sea se malo, tiene que hacer tenés cargo. A ver, Roy, quiero Se escuchar tiene que a hacer Roy. cargo el A peronismo. ver, Roy. Yo realmente me niego a pensar que en la Argentina el 55%, sea el que gane, o el 51%, piense que el 49% no tiene nada que hacer en este país y es antagónico. Y viceversa, cuando gane el 49%, no se El puede construir una proyecto- el comunidad, proyecto de Pablo. país. No hay país Roy, viable. el proyecto de país es No hay antagónico. país Vos no puedes viable. comparar un proyecto que Yo te voy a degrada un decir, mira, Ministerio de Salud y te lo yo te- convierte en secretaría y seguramente- otro que pone de ¿De qué vuelta... te sirve yo tener te Ministerio de escucho- Salud si tenemos yo más te de 1 millón de escucho- contagios, Pablo? Exactamente. Por Porque los favor, contagios es nunca una estuvieron en vergüenza. discusión. El tema que no tengan Háganse muertos en cargo, los pasillos, háganse macho. cargo, y no por vos, por el gobierno. Háganse cargo del Ustedes fracaso parecen los sanitario. políticos con la grieta. Sí, sí. Nos amamos A ver, la política. a ver, por no, eso. está bien, está bien, no. pero lo que quiero decir, es lo siguiente. Y vos, yo te escucho seguido, sos un tipo culto, formado. Vos sabés que lo que está pasando a principios de este siglo es muy parecido a lo que pasaba a principios del siglo XX. Líderes muy peligrosos, inestabilidad económica, guerra comercial, hasta había una pandemia, la gripe española. En este mundo tan complejo, la Argentina post-pandemia tiene un ticket que se llama no tenés chance. Ir a este mundo con 47 millones de habitantes, el octavo país en extensión en el mundo, sin mercado interno, con 16 millones de personas... Lo arruinó el macrismo, el mercado Esperá un interno. poquito, esperá, hijo de pero- Dios. Esperá. Con Bueno. 16 millones de personas excluidas. Si no logra un mínimo de cohesión interna, lo dijo incluso el principal asesor de Alberto Fernández, Vélez, no hay posibilidad con este odio acérrimo que divide al país de ir a un mundo tan peligroso a ver cuál es el protagonismo que queremos buscar. En algo coincido No hay con vos, posibilidad en con algo esta coincido con grieta. vos, Roy. Terminen de decir, ¿sabés qué? Vos sos periodista, tenés todo el derecho del mundo, pero lo que te quiero decir es que si hay una mesa de diálogo en la Argentina, no puede empezar. La culpa de todo la tenés vos. ¿Sabés por qué? Vidal, por ejemplo, porque vos destruiste a la provincia. Es realmente cínico decir esto, porque vos sabés que la provincia era un desastre antes de Vidal también. Muy rápido, Y te voy a durante dar la Rucauf. razón en 2 puntos. Y- Te voy a pero dar la es razón en 2 así. puntos. Primero, es cierto que Quédate, cada Roy, gobierno... la verdad que estás logrando algo bastante Cada distinto en gobierno, no, Caruso. pero es esta interesante noche. escuchar argumentos. Es interesante escuchar argumentos Sí. y no picoteo de gallina. Roy, cuando Te dijo cuando vos gallina, decís- no porque sí, sea de sí, River. sí, Yo sí, que después vos lo voy a le contestar, contesto, yo yo que vos le te escucho, contesto, yo que vos le contesto. Un gobierno que asume... No, pues ahí está el tiene comisario de la verdad, responsabilidad- dale, vamos. Un gobierno que asume Sí. tiene la responsabilidad de hacerse cargo de lo que tiene. Y eso es efectivamente así y convocar a la mayor cantidad de consensos posibles. Lo que no puede hacer es no pensar en el diagnóstico de lo que heredó. Eso es real. Vos heredás un gobierno con los indicadores macroeconómicos del macrismo, tenés que tomar decisiones. Esas decisiones que tomás no te va a acompañar el gobierno que acaba de irse, porque son antagónicas. No es lo mismo los derechos de exportación, la política tributaria, la política de distribución de la riqueza, el rol del Estado. Es antagónico, Roy. Depende cómo vos lo tratás y depende cómo ejerce el rol de presidente el presidente. Si el presidente lo único que hace es decirle a un gobernador de la Argentina, estoy con vos, te apoyo, y al otro día anuncia tal cosa, estigmatizándolo, atacándolo, lo que hace es debilitar la autoridad del Yo creo que presidente ahora para la liderar. manera- No está fue la liderando oposición. Alberto Fernández. Alberto Fernández cree que es Perón. Perón, esto de amagar por izquierda y por derecha, amagar por izquierda, amagar por derecha y por izquierda, solamente a Perón le salía en otro país. Alberto Fernández tiene que liderar al conjunto porque si no, Y si Argentina quieren- no sale y adelante. si el conjunto no quiere ser liderado, si pone una mejilla, ¿cuántas mejillas tiene Alberto Fernández para el establishment? Mirá, ¿Cuántas mejillas a ver, tiene? discúlpame, ¿Cuánto más? ¿a vos te parece que Bernie, por ejemplo, a vos te parece que Mansur,
a vos te parece que El peor ministro de Vélez, Salud, a vos te parece el que peor ministro de Alberto Salud del gobierno, Fernández el peor ministro son lo del kirchnerismo. mismo, son distintos, son un frente. No es lo mismo Sí. Cristina, incluso no es lo mismo Cristina que Máximo. En el otro espacio tampoco todo es lo mismo. Ahora, si vos profundizás la grieta, el que te va a contestar es el otro fanático Mira, Roy, del otro hay lado. un sector que apela No a la tienes emocionalidad. Hay un sector que apela a la emocionalidad y lo viste en la comparación de las dos movilizaciones. Bueno, un sector, las dos legítimas. pero no cuenten con nosotros en la No ciudad vas a comparar las un sector- movilizaciones ahora. Un sector que No vas apela a la comparar. emocionalidad. No compares ahí porque te metes en un terreno complicado. Y otro que va con argumentos. Vos no podés ir a una... Igual se a podría una- calmar, Pablo. una Ya me parte- está como sí. agotando. Una Sí, parte- cerrá, una Pablo, parte de la está muy responsabilidad- intenso. O sea, Es ya intenso está. porque me encanta el debate político. No, seguro, ¿Pero por qué con seguro. argumentos? ¿Qué tipo de... ¿Qué es lo- qué es lo- No. Mirá, yo digo lo siguiente, Roy, escúchame. Sí. Porque una parte de la responsabilidad la tiene el sistema político y otra parte la tenemos los ciudadanos. ¿Ok? El día que los argentinos quieren terminar con algo, lo terminan. Un día terminamos con el militarismo y nunca más volvió ni siquiera como idea. No fue de un día para otro, ¿eh? No, no fue de un día para otro, fue un proceso. Ok. Costó vidas. Muy bien. Y no es que alguien lo lideró, sino que el Y la pueblo tomó dictadura esa vino a decisión. instalar un modelo económico, político y social que es muy parecido al de la derecha actual. No nos Me olvidemos saco los eso. anteojos y me Sí. interrumpí. Se La lo que derecha quiere. Muy bien. actual y Ahora- antes de la derecha actual de Macri, que viene del Perón. Roy, también me saco los anteojos ¿cómo y se me llama? interrumpí. Yo me saco la remera. Bueno, Dejan de eso, joder es todo. rumbo, Ya está. Espera, Sí. Me llama la atención, Yo digo Roy, lo que vos siguiente. acompañes a ese modelo A ver, político. Jacob, me tiene la palabra político. Jacob. Ahora, si querés te explico. Digo lo Vos- siguiente. es una simplificación periodística. Sí. Lo que haces. Nosotros Sí, tenemos se puso nervioso. dos espacios dominando la política argentina que los dos dicen que quieren unir a los argentinos y juegan a lo contrario. El día que los Exactamente. argentinos decidan terminar juegan con a lo esto contrario. y dejen de votar a los que se ofrecen y busquen otra cosa, se termina la joda. ¿Eh? Se termina. Yo Yo te le digo, aclaro yo te- una cosita, Roy, aclaro Sí. una cosita Es un crack. al comisario de la verdad. Porque le toqué a los infectólogos y siento que se sintió... No, me parece herir que es una sus falta de Ya voy con vos, sensibilidades. Maximiliano Guerra. Primero, me hago cargo de lo que digo. Yo digo que los infectólogos fueron soberbios, altaneros, ignorantes y irresponsables. Qué Yo me hago bárbaro, cargo Javier, de lo que qué digo. bárbaro. No necesito tu aprobación, Qué Caruso, bárbaro. porque me hago cargo de lo que digo. Y te recuerdo que yo no fui el que dijo que los infectólogos no iban a poder salir a la calle. Lo dijo Miguel Ángel Pichetto y varios dirigentes políticos más. Está muy no lo al dije lado yo. tuyo. Está muy al lado tuyo. Yo lo Está que bien. te digo, Pablo, y bueno, se lo digo a la mesa. Es una falta de que- respeto fuerte decir eso de gente me hago que se cargo, puso al no frente. necesito tu al aprobación, frente de Vale, esta pelea. A mí gente, me yo da Con el, vergüenza. perdón, con el Peleé fracaso conmigo, pero sanitario eso es nadie lo da que un vos paso al decís, ¿eh? costado, No ni te, pelees, Ginés. no te pelees conmigo, pero hay mucha gente prestigiosa allí formada en la Está universidad bien, pública. pero por eso digo, Roy. me hago cargo y es mi opinión. Esperá, Yo lo no que tiene de superviso bueno la opinión de los Independientemente- demás. Independientemente, bueno un te lo digo científico- con respeto, pero No, me no, parece No, no que... estoy metiendo todos pero en en la esa misma línea- bolsa, cualquier me cosa. Pero en esa refiero, línea ya yo saben digo- a quién, y doy los nombres si quieren. No se puede decir Espera, cualquier espera. cosa en televisión. Bueno, el muchacho. espíritu científico, cualquiera de esos científicos que es científico antes que político, puede Dijeron las decir, cosas que como están- dice la ciencia, me equivoqué. Los políticos no dicen me equivoqué. Los científicos sí ¿Cómo lo no? pueden decir. Sí. No, los políticos nunca Y los dicen me científicos equivoqué. también lo dicen, ¿cómo no? Sí, los científicos ¿En qué sí. se equivocaron? Sí, los Si su políticos tarea no. era estirar lo más posible la cantidad de contagios para que te responda el sistema de salud. Y lo lograron. Chicos, Pablo, con la ¿cuál es el pandemia, error? ¿Cuál es con el la fracaso? pandemia No, a mí me Pablo. parece... lo que es triste que nos divida también la pandemia, eso es lo que a mí me preocupa. Coincido. Porque, Pero ¿de quién es la porque responsabilidad lo que de está, eso, fíjense Roy? lo que está pasando ahora en Europa. No es un chiste. Obvio. Están haciendo toque de queda. Está bien, pero no pero- no es un, hay que terminar con la idea conspirativa. Yo lo hablo, discúlpame Pablo, lo hablo desde una autoridad de pertenencia al espacio del frente que integra el Partido Socialista en la Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros hemos hecho una buena administración del tema de la pandemia, con un ministro enorme como Fernán Quirós. Hemos llevado el número R a 0,96. Cuando esto se inició estaba en 1,03. Hoy tuvimos 576 contagiados. La verdad que quiero aprovechar este programa que lo escucha tanta gente para felicitar a los voluntarios, a los que atendieron en los Te hoteles, sumo al a AMBA, pacientes. porque el récord- También el AMBA colaboran. El general trabajo muy 30% bien, de los pacientes de COVID de la ciudad son hermanos compatriotas de la Pero, provincia Roy, de Buenos Roy, Aires. te lo Estamos aclaro, pero te orgullosos aclaro, te lo de aclaro. haber Donde no hay atendido agua, eso. donde no Porque hay Pero agua, yo te voy a acá me decir una dicen, cosa. pará, Roy, pará, Yo porque te voy a acá me decir- dicen que yo no puedo decir lo que yo quiero decir. No, vos podés decir lo que quieras. ¿Sabes Yo lo que digo que en pasa? televisión ¿Sabes no se por qué debería te poder digo? decir ¿Sabes cualquier por qué te cosa. digo a vos que te gustan los argumentos que fueron soberbios? Porque primero no aceptaron otras opiniones. Les decíamos desde el día 1. Vos desde acá. Por le eso nos va a decías cuidar un el odio sanitarista. a todos Les nosotros. No me hagas decíamos, reír las les medias. decíamos y les dábamos otras opiniones que Hemos no las ganado. aceptábamos. Después decían que íbamos ganando, que al virus lo teníamos prácticamente dominado. Te lo dijo Pero a vos te Mentira. parece- Y fueron pero- ignorantes porque pero se vos- trata de una pandemia Patricia desconocida. Burrich dijo Pero que no no aceptaron. comparte la pero hay que tener, hay que El tener ministro de cuidado Salud con de la Ciudad de esto, Buenos Aires te porque dijo ahí hay que tener que cuidado si con- no con había este- esa cuarentena era una catástrofe y lo volvieron a repetir hace Cierra poco. Roy Cortina y me voy No, con lo que quiero Maximiliano decir es que Guerra. seamos cuidadosos y no agreguemos a la grieta
y a la polarización aguda del Coincido tema con de la Roy Cortina. pandemia. ¿Y quién se hace cargo porque del la fracaso? pandemia- ¿Y quién pero- se hace pero- cargo del pero- fracaso? te la cambio, perdón, Roy, Sí, perdón. le echaban la culpa a los runners, le echaban la culpa a los bares. ¿Quién se hace cargo de este fracaso? Perdón, Roy, el presidente diciendo que Dios es peronista el Día de la Lealtad, ¿no está dividiendo a los argentinos? Dato Sabiendo que hay... menor. No, no es un Yo dato si menor. fuera... Hay un montón de argumentos Yo para preferiría defender que lo un que está presidente pasando no que diga decir eso, pero uno puede, entre Dejemos de comillas, apunte con eso. perdonarlo porque Perdón, era un Caruso, día no comparto que sea festivo. un dato menor. Dato No es un menor. dato Era un día- menor. Totalmente. No es un Es dato presidente menor, de de todos los ninguna argentinos, manera. no solo de los peronistas, Obviamente, ¿eh? si quieres ser un estadista, hablas de los argentinos. Si Y no, habló. decís los peronistas, los macristas. En un acto No sé, no me peronista. parece, A mí me no preocupa más, importa. a mí- Es el presidente. No estaba hablando con el presidente de PJ, me parece, no sé, que se ponga a En la el siglo altura. anterior, Que se ponga a la los seres altura. humanos inventamos un sistema político para salir de las religiones. Las religiones tienen dos problemas. Tienen conceptos que son inapelables y siempre tienen fieles e infieles. Decime cuánto se parece esto a la política de hoy. Cierra Roy Cortina. No, yo lo que digo es que yo me resisto a creer, me impacta mucho lo que plantea Pablo, digo, porque yo sé que hay mucha gente que piensa así y lo hace de muy buena intención, sobre el antagonismo en la Argentina, ¿no? Sí, yo la verdad que me resisto a creer, si acá hubiera una especie de pacto de la Moncloa, pero a la Argentina, ponele que se hace en el Club Villa Calamuchita, es el pacto de Villa Calamuchita, o se hace en Catamarca, el pacto de Catamarca, y se sientan en una mesa de acuerdo dos bloques muy enfrentados, blanco y negro, binario. Uno que ascribe al Estado y dice que todo el demonio es por culpa, todos los males son por culpa de los empresarios y que con toda razón la principal preocupación es la pobreza. Y del otro lado, el otro sector fanático que plantea que el problema es el Estado y que la solución pasa por bajar la presión impositiva, etcétera, etcétera, y que el mercado es la solución. En el medio, Viviana, no hay 3 grises, hay 40 grises. Si no se puede llegar a un acuerdo y la dirigencia política no puede extraer un gris o construir un gris cediendo posiciones, es porque toda la dirigencia política, todos nosotros, entonces somos muy rústicos, somos poco sofisticados y somos muy primitivos, porque no tiene posibilidad la Argentina, si no se cohesiona internamente, si no nos ponemos de acuerdo por más antagonismos que haya, Sos un tipo formado, pasa en el mundo esto. Está En el mundo terminando, está esta Roy. polaridad. Me Sí, voy a pero Maximiliano, igual tema los terminado. países tienen un límite como comunidad, como país. No tenés posibilidad si vos sos débil. Vos me decís, en Estados Unidos hay antagonismo. Es la potencia mundial. Disciplina al mundo con 14 portaaviones. ¿Me entendés? Suiza, Francia, son el asentamiento de los principales laboratorios de medicamentos, las principales multinacionales. ¿Nosotros qué tenemos? La negociación que hizo Moreno en África, con los gorritos de Muera Clarín. No existimos, no tenemos infraestructura, estamos muy mal, muchos pobres, mucha indigencia. El que termina de gobernar le deja un país peor al anterior. La Y generación el que le sigue, viene y va el que a le vivir sigue mucho dice peor que nosotros. solamente la culpa fue del anterior. El día que venga un presidente, si Alberto Fernández se sentara a la mesa, como a mí me ilusionó cuando lo sentó a Rodríguez Larreta, a Morales, a Kicillof, si dijera la verdad, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires en parte está así por lo que hizo Vidal, pero también por lo que hizo Scioli, también por lo que hizo Rucauf, Coincido. también por todo. Entonces, el problema es sistémico, lo solucionamos entre todos. Y va a ser como genera un gesto de confianza para que este país pueda salir adelante. No lo hace nadie. No lo hizo Macri tampoco. No lo hizo Macri. El único que convocó una épica por una causa distinta que la economía y lo logró fue Alfonsín con la democracia. Los demás presidentes que vinieron pensaban que fundaban todo. Gracias, Roy. Es para seguir, es para seguir. Me voy con Maximiliano Guerra. Tenemos el Lago de los Cisnes, no cualquiera, para relajar un poco. Ya estoy grande para un tutú, pero te juro que me lo pondría. Vamos a Maximiliano Guerra con este tape, dale. Vine aquí con Maximiliano Guerra y estamos muy contentos de haber visto tanta gente con banderas argentinas. Bueno, hacemos así otra vez, lo hacemos. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ay, por Escuchando favor. acá, muy interesante. Muy Interesante, todo, ¿eh? pero viste que... Y mira que nos queremos mucho todos, pero ahí Bueno, vamos, pero- ¿viste? Es apasionante. Es que está bueno eso. Es apasionante. Está bueno eso, porque eso es lo que yo siempre mantengo, ¿no? Que las Nosotros diferen- terminamos y nos tomamos un café, un whisky, lo que se nos dé la gana. Las diferencias Sí. existen, pero lo bueno es debatir.
Sí. Que eso es lo que nos va a llevar un pasito más adelante cada vez, ¿no? Lo que decía Roy, lo que estaba diciendo Pablo, o sea, son todas opiniones, bueno, lo que decían los chicos también, por supuesto, pero son todas opiniones que lo único que nos hacen es crecer. Cuando las discutimos, las debatimos, nos escuchamos, y eso nos va a llevar adelante, nos va a hacer crecer. Y a donde hay que ir, que creo que es lo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Es a lo que estaban diciendo justamente, que hay que tener una política de Estado. Por más que sea antagónica la forma de llevarla a cabo, la política de Estado tiene que existir. Tenemos que saber a dónde queremos llegar con nuestro país dentro de 35, 40, 50 años y tener un punto, una meta. Y que después, bueno, sí, la alternancia en el poder es democracia y eso está bueno, pero que no nos perdamos en el camino. Y hoy estamos bastante perdidos, poco perdidos, muy perdidos. Hoy no, hace mucho que estamos perdidos, creo yo. Hace mucho tiempo que estamos perdidos, ¿no? Creo que este sistema presidencial de que cada 4 años tenga que cambiar todo, ¿no? Y que todo lo que hizo el otro... Que no se pongan de acuerdo en 4 o 5 puntos importantes. De lo que estaban hablando, una cosa interesante, hay un tuit que yo también puse sobre Merkel, lo que decía... Sí, el que leía recién, ponelo. De los presidentes, que los presidentes no heredan. Los presidentes se supone que cuando se ponen en campaña saben con lo que están lidiando. Absolutamente. Entonces esta cosa, viste, que tenemos sistemática de que el presidente argentino recibe un gobierno y tiene una herencia imposible, y que no esto, y que no lo otro, y qué sé yo, y que siempre... Bueno, a ver, por eso digo, hay que tener una política de Estado real, concreta, y que piense en la gente. Que la agenda de los gobiernos no sean únicamente propias, sino que sean para la gente, que sean para la sociedad entera. Lo que decían que Dios es peronista. No, Dios es Dios, porque aparte debe haber peronistas que son judíos y que no creen en Dios, y debe haber peronistas que ateos, son budistas, sí, o qué sé yo. No pasa por ahí el discurso, ¿entendés? O sea, yo creo que a veces nuestros políticos equivocan las palabras cuando quieren decir cosas fuertes, ¿no? Como lo que dijo Cafiero el otro día de los que habían salido el 12 de octubre, no eran el pueblo, no eran la Argentina, no eran la sociedad. Todos son la sociedad, todos somos la sociedad, todos somos ciudadanos que tenemos derecho a decir qué nos gusta, qué no nos gusta, y buscar la forma de que, para mí el 12 de octubre fue una gran marcha. Tenemos imágenes de la marcha del 12 y lo que pasó en el Día de la Lealtad para ir viendo mientras hablamos con Maximiliano. Donde yo vi mucha alegría en la gente. Alegría. O sea, más allá de su preocupación y de su... vi gente de todas partes, vi gente de La Matanza, de San Miguel, uno que pedía por seguridad, el otro que pedía por otra cosa y demás. Y me parece que es tan válido que la gente pueda expresarse y decir lo que piensa, salir a la calle y decir, yo con esto no voy más, porque no le están criticando otras cosas. No le critican lo que hizo con la pandemia, no le critican lo que fue el poner a tiro la situación hospitalaria. No, están hablando de otras cosas que el gobierno tendría que escuchar, como todos los gobiernos deberían escuchar. Por ejemplo, al pueblo. ¿qué temas? ¿La justicia? La justicia. No, bueno, es que la justicia es relativa, porque la justicia, una reforma judicial quizás es necesaria, pero no en este momento, no ahora, creo yo. No ahora, cuando tenés gente que tiene que bajar sus persianas de los negocios, y tanta gente, mucha gente que la está pasando muy mal. Muy mal. Gente que tuvo ilusiones, que tuvo sueños, que juntó su dinerillo y que se puso un negocito para poder servir a otros, y de repente le bajan la persiana y no sabe si va a poder volver a abrir. Eso es patético, o sea, es muy triste. Es muy duro. Es muy triste. ¿Por qué vos terminás metiéndote de alguna manera, no sé si en la política puntualmente, pero te veíamos llegar con Patricia Bullrich? ¿Hace cuánto que la conocés? ¿Son amigos? Yo a Pato la conozco hace muchos años la conocí en varias reuniones y estuvimos juntos. Ahora nos empezamos a juntar de nuevo. Yo en realidad te digo... Cuando decís se juntan, ¿qué quiere decir? Nos juntamos, hablamos, tenemos grupos y cosas y a ver, Viviana, yo creo siempre fue un tipo muy comprometido. O sea, yo a vos te conocí también hace muchísimos años cuando estabas en ATC en Desayuno. Claro.
y siempre fui muy comprometido con la sociedad. Siempre fui solidario, siempre hice mucha beneficencia, me acerqué a los lugares que necesitaban, como el Garrahan, como la Fundación Favaloro. O sea, siempre estuve muy activo con lo que es Pero viste que en un país social. con tanta grieta, exponer tu ideología o dónde estás parado, viste que genera mucha contradicción en mucha gente. Que gente que tal vez te admiraba, te adoraba, te sigue admirando, pero ya, uy, es macrista, ¿viste? Bueno, ¿No te jodió? ¿En qué momento dijiste, bueno, yo me la voy a jugar, voy a decir lo que pienso, lo que siento, en qué lado me siento más cómodo? Mira, Es arriesgado en Argentina, sobre todo un artista. Sí, lo que pasa que, bueno, a ver, hay dos puntos ahí, hay dos puntos importantes, ¿no? El año pasado a mí, toda la previa paso y paso, me preocupó mucho por la sociedad. Me preocupó mucho, no porque esté en contra de nada, sino porque creo que nos vamos equivocando cíclicamente, ¿no? Y que, entonces yo lo que hice fue, le hablé a Mauricio, le dije, Mauricio, ¿cómo ayudo? ¿Cómo acompaño? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Y bueno, y después, bueno, pasó la pérdida de las elecciones, además asumió Alberto Fernández, qué sé yo, y bueno, seguimos hablando, y me dijo, mira, habla con Pato para ver qué es lo que querés hacer y qué sé yo. Yo siempre tuve esta vocación política en realidad. Siempre un poco guardada justamente por lo que vos decías, Claro. ¿no? Porque yo siempre creí que el artista, no creí, lo sigo creyendo, porque el artista en actividad tiene que ser sin frontera, sin religión y sin política, ¿no? Tiene que ser un artista puro y que la gente lo siga solo por su arte. Yo dejo los escenarios y demás, sigo con mis clases, con mis alumnos y qué sé yo, que también ese es otro tema para hablar, ¿no? Totalmente. La educación, los teatros cerrados y demás, bueno, sigo con todo eso, pero esta vocación que yo siempre tuve, imagínate que yo discutía con mi vieja cuando era adolescente de política, y mi vieja súper radical y yo del otro lado, y después las cosas cambiaron y ahora no discutimos más, porque llegamos a un pacto, no se discute más de política con No la se habla vieja. más de política en la mesa familiar. Bueno, ahora ya no hay ni mesas familiares casi. No, todavía. pero bueno. Y nada, y me interesa esto de entrar a un lugar con lo que siempre tuve, ¿no? Con estas ganas de dar, de acompañar, de poder traer soluciones. O sea, vos sabés que yo viví 18 años en Europa y un día decidí volver a la Argentina porque veía ¿En qué año volviste? que había muchas cosas para hacer todavía en nuestro país y que tiene un potencial enorme. Yo volví en el 2008, efectivamente. En el 2005 2003 compré la casa y en el 2007 en realidad, casi 2008, fue cuando me decidí radicar de nuevo en la Argentina. ¿Tu hija se fue a Europa a vivir ahora o está por irse? Sí, mi vida, sí, no, se fue el jueves. Se fue el jueves con mi nieto, con su marido, a buscar algo más seguro, ¿viste? Pero ¿Cómo es eso? Pues sos un tipo joven, tenés una hija grande, un marido, una hija, una nieta, digo, ¿cómo fue? ¿Cómo te dijo? Nieto. Viejo, me voy. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Y, a ver, partamos de una base. Más allá que ella pudo haber vivido mucho tiempo en Europa y demás con Micaela vos. nació en Europa. Por eso. Nació en Europa, se crió en Milán, y ahora... Pero que se quiera ir ahora para un padre, que además estás involucrado en política, querés que la Argentina salga adelante, y tu hija te dice, papá, me voy. No le podés decir que no, obviamente. ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo te cayó? Es que, a ver, cuando me dijeron que se querían ir, yo les dije, miren, me parece que es una buena idea. Siempre ir a inspeccionar otros lugares, a ver cómo se vive en otros lados y demás. O sea, Micaela es italiana. Micaela nació y creció en Italia. El marido no, el marido es argentino. Pero son cantantes líricos. A ver, la lírica, o sea, por eso te decía, ese es como otro bloque que hay que hablar, ¿no? De lo que es el arte en sí, lo que está pasando. Y acá está muy coartado todo eso, está muy mal, ¿no? Todo lo que es la lírica y demás. Y plantean irse, y yo no les voy a decir, ¿viste? Miren, no se vayan a buscar un futuro, porque yo lo hice cuando era joven, pero tampoco les puedo decir, no, mire, quédense acá y quizás con el peligro de que el día de mañana sean
desocupados y tengan que pedir un plan y terminen siendo planeros. Entonces no. Porque aparte todo puede pasar en la Argentina, Es que todo ¿no? puede pasar. Todo puede pasar. Vos sabés que, lo decía el otro día, pero el fin de semana me pasó. Iba con mi hija caminando, que fuimos a hacer unas compras y yo le iba explicando por qué había tanta gente durmiendo en la calle, en lugares de la ciudad de Buenos Aires donde había siempre gente, en algunas cuadras, pero había en muchas cuadras y fue muy impactante. Un señor, una señora y un señor, una familia. Eso, hay familias. Me pareció impactante. Hay familias. Me pareció ¿sabes? impactante. Claro, pero a ver, lo que yo digo, viste que era... ¿Sabes que yo siempre tuve la sensación, y no solo ahora porque estamos en esta crisis, yo soy muy realista, ¿viste? Y yo siempre digo que nadie se crea nada en el lugar en el que está, porque como estás arriba estás abajo y el que está muy abajo sube. Y muchas veces yo decía, hay gente que vive, ¿viste? De su laburo, el laburo de su mujer, y en una crisis fuerte que se quedan sin empleo los dos, de repente tenés un pequeño ahorro, pagás el alquiler un mes, 2 meses, 3, mucho pasó en esta pandemia y de repente se terminó todo. El fin de semana abrieron los shoppings y fui con mi hija, no a hacer compras al shopping, fuimos a saludar a un grupo de vendedoras que conocemos de ahí y llorábamos. Es una cosa... Mi hija me dice, ¿por qué lloran? Le digo, porque las vamos a ir a saludar, porque volvieron y me dice, mirá, justo estaba la movilización por el Día de la Lealtad y me dice, se nos complicó, somos de Lanús, vivimos lejos. La verdad que unas me decían, la empresa nos pagó, otras me decían, no nos pagaron. ¿Viste la realidad? De gente que de repente ella es vendedora, el novio es vendedor, son pendejos de 20 y pico de años y volvieron a vivir con los papás y alquilaban un departamento y ya no pudieron hacerlo más. Entonces, viste, en un segundo te quedaste en la calle. Esto que vos decías, bueno, van a ser planeros. La Argentina está llena de gente con planes. Escuchábamos a Perón, ¿no? Que decía, el que no puede, ¿cómo era la frase exacta? Pero no la quiero decir mal. Vos tenés que por lo menos consumir lo que te ganás, ¿no? Y está pasando que la Argentina está llena de planes. No, hablaba que aparecen de la Vicentín, la productividad. Ponémelo el de Perón, porque, digamos, no está pasando esto en la Argentina. Ponémelo, por favor. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. Ahí estamos. Está bueno lo que dice Perón, obviamente, porque muchas cosas de las que dijo son tremendamente ciertas. El viernes leímos las 20 verdades peronistas que están buenísimas. Sí, te vi. Ojalá. Te vi Ojalá con se Moreno. cumplieran. Pero si le sacás el graph vas a leer una cosa que está buenísima. ¿Lo de gorila? No, porque dice, si hoy alguien dijera esto, le dirían que es gorila. Sí, y no. Y no. No Si lo yo le es. decía a Moreno, si las 20 verdades peronistas se cumplen, yo soy peronista, ¿entendés? Hoy no sé qué soy, pero quiero decir, está pasando en la Argentina que de verdad hay un montón de planes, la gente tiene que saber lo que se gana, tiene que poder ganarlo, tiene que poder tener derecho a trabajar. Lo que pasa que tenemos, o sea, de nuevo, volvemos a lo mismo que se hablaba en la mesa y lo mismo que decíamos al principio, ¿no? El plan de una política de Estado, ¿sí? Tenemos que terminar con los gobiernos que llegan con urgencias y solucionan las urgencias y no lo necesario. Hay que pensar en la gente, tenemos que pensar en un montón de gente y tenemos que ayudar a la gente a que no crea que porque se la estigmatizó en un lugar determinado no puede crecer y no puede ser mejor. Porque también pasa esto. Y esto lo tenemos que llevar al lado de la educación. Vos hablas mucho de la educación. Es que la educación es el futuro. Es la base de si todo. no estuviésemos educados nosotros, ¿podríamos estar en donde estamos? No. No. A ver, la educación es lo principal. Es lo principal, es el futuro de la Argentina. Es lo que nos va a dar los futuros gobernantes, legisladores, diputados, los futuros... ¿Te gustaría ser diputado? ¿Te presentarías el año que viene como diputado? ¿Te gustaría tener una carrera política, Maximiliano? Mira, mi carrera política tiene que ser a partir de lo que yo pueda dar, de mis capacidades y de lo que yo realmente pueda dar. ¿Pero te gustaría? Después cuando el PRO, con Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio, se decida cómo van a ser las listas y qué sé yo, si creen que mi lugar está en una lista, bueno, lo pensaré siempre y cuando tenga yo la capacidad, o me sienta yo, mejor dicho, con la capacidad
para poder cumplir con eso. Pero no es una cosa que piense ahora. No es una cosa que piense ahora. Si me gustaría o no me gustaría, ni siquiera lo pensé. Yo me tiré a la pileta a nadar con toda la gente que tiene que salir de este bardo, ¿no? ¿Hay agua en la pileta? Poquita. Poquita, ¿no? Sí, vamos medio de rodillas. ¿Qué pero... cosas te dan esperanza con esta Argentina? La juventud. Hay mucha juventud militante. Militante del peronismo, militante del kirchnerismo y militante de Juntos por el Cambio. Y hay mucha juventud y eso quiere decir que algo se va a renovar. ¿Qué viste el 17 en esta movilización por el Día de la Lealtad? ¿Qué viste? ¿A quiénes viste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué lectura haces de lo que pasó el sábado? Yo vi algo totalmente natural. Lamento mucho, de verdad lo digo de corazón, que hayan estado separados. Me hubiera gustado verlos unidos. Es que el Día de la Lealtad es el Día de la Lealtad. No es el día de unos u otros. De la lealtad de unos u otros. A mí me parece que es el Día de la Lealtad de todos. Eso me causó tristeza en realidad. Pero después, a ver, como digo siempre, hay que salir a festejar, hay que salir a tener una fiesta, a realmente sentir esa lealtad por lo que uno quiere, por lo que uno piensa, por lo que uno cree. Y me parece bárbaro, Vamos a ver lo que pasaba este sábado en la movilización por el día, bueno, más virtual que otra cosa, pero por el Día de la Lealtad, lo vamos a ver. Nacimos del amor de Perón y Evita. Vivimos el amor de Néstor y de Cristina. Sentimos solo amor por nuestro pueblo. Acá no hay odios ni rencores. Dios debe ser peronista, porque menos mal que el peronismo está gobernando la Argentina en este momento. Volteame la web que me subo al auto, a ver si podemos charlar. ¿Qué tal? Volteame la web que me subo al auto. Obviamente intentaste entrar y ver el acto de manera virtual, pero no pudiste. Cosas, una, menos mal que Dios es peronista, y la otra porque no fue Cristina. Pero esto que decías vos, yo comparto. Yo vi como diferentes peronistas, ¿no? Vi a los viejos, pero te diría a los de la tercera edad. Miré tele un poco el sábado a la tarde y los viejos peronistas estaban tan emocionados que a mí me emocionó. Como viste cuando decís, tipos eran peronistas de Perón y con un amor hablaban de la lealtad y lo que ellos sienten, que merece todo mi respeto. Después, bueno, la división, Cristina no aparece. ¿Por qué Cristina no aparece? Digo, porque a ver, si Cristina habla porque habla, si no habla porque no habla, pero esto era el Día de la Lealtad, habló el presidente, podía estar tranquilamente también Cristina, ¿no? ¿Hubiera estado bueno? Viviana, eso no lo puedo responder yo. No lo puedo responder yo porque no tengo nada que ver con ellos. Creo que Cristina, si tenemos que ser sinceros, Cristina volvió al poder por un solo motivo, que es su impunidad. No es que vino a ver, no dijo nada de la pandemia, no dijo absolutamente nada. Entonces no le vamos a preguntar por qué no fue al Día de la Lealtad. Habría que ver si Cristina quería a Perón o no. Dicen que no, que la quería Evita. Bueno, entonces no hay lealtad ahí, entonces está bien que no haya ido. ¿Qué será la lealtad para todos ellos, no? No, yo creo que para todo ser humano la lealtad es algo muy importante, es algo muy necesario, muy que nace de las entrañas. Por eso me emocionaron más los viejos peronistas que el propio presidente. Bueno, pero a ver, anda a hablar con los viejos radicales, que te van a hablar de Balbini, te van a hablar de Alfonsín, y de realmente es maravilloso, esa es la verdadera política. O sea, yo sentía que los viejos peronistas
eran peronistas y que algunos de los que hablaron, incluyendo al presidente, no lo son. Lo digo con total honestidad. O sea, eso fue lo que yo sentí. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Traerlos a una mesa con estos pibes que son grosos Sí. y preguntarle. Y que los lleven a ver a qué digan, si son peronistas o no son peronistas. Para mí, que yo vengo de mi adolescencia peronista, no son peronistas. No son peronistas. Pero bueno. Yo sentí lo mismo. Bueno, Moreno lo dijo el otro día, pero yo sentí lo mismo. Yo no le creía al presidente. Por eso cuando dice Dios es peronista, yo no siento que él sienta que Dios es peronista. Sí le puedo creer a Moreno que me diga que Dios es peronista. Sí, claro. ¿Entendés? Mucho más. Si a mí Moreno me dice Mucho Dios es más. peronista, le digo sí, ok, Mucho te más, creo. mucho Si más. me lo dice el presidente, no le creo. Mucho más. Pero una cosa, Vivi, te voy a decir una cosa que también nos está pasando, creo que a toda la Argentina, ¿no? Bueno, o a gran parte de la Argentina. Yo creo, porque creo que es el momento de decir verdades, ¿no? Que la Mentiras. palabra del presidente está devaluada. Totalmente. Entonces, o sea, es como difícil creerle. Ese es el problema grave. ¿Entendés? Que cuando no le podés creer a tu presidente es muy complicado. Es muy complicado, o sea, porque yo estoy dispuesto a creerle, por supuesto, a ver, ganó sus elecciones. Todos le creímos la en un gente lo principio. votó, decidió una cosa, como dijeron hoy en la mesa también, decidió la cuarentena. Lo apoyamos todos. Lo apoya, todos, Oposición, todos, la gente, la todo el mundo. sociedad. Y la sociedad, la gente lo apoyó y se quedó guardada en su casa. Totalmente. ¿Sí? Hasta que se dio cuenta que no podía vivir más así. Pasaron 3 meses y medio, 4 meses, negocios cerrados, pobreza, no podían comer, tenían que ser los más vulnerables, justamente. Lo que este gobierno supuestamente, o este partido político, dice siempre que es en los que más piensa, son los que peor quedaron, porque los pibes no podían salir a hacer su changa, a juntar cartones. O sea, ¿qué es con lo que viven cotidianamente? ¿Entendés? La guita diaria que le daba de comer a sus hijos, a su mujer. Digo, a ver, socialmente fue muy triste. Fue muy triste. La gente sufrió Es muy mucho. triste, dicen que va a ser mucho y más sigue triste sufriendo mucho. Y sigue sufriendo mucho. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que las cosas se empiecen a acomodar de alguna forma. Porque es muy triste. Es muy triste. La palabra es triste. Es triste. O sea, vos hoy ves a la gente que vive, como estabas diciendo vos, Sí, sí. y cuánta más gente está durmiendo en la calle. olvidate. Entonces vos decís, y eso es muy triste, porque... Somos argentinos. no, pero aparte el país que tenemos. No me importa cómo piensa el señor que está tirado en la vereda. No quiero que esté tirado en la vereda. Claro, ¿Qué claro, carajo no me importa si es no importa peronista, si quién es votó. radical, si No es importa macrista? quién No quiero que votó. esté tirado ahí. Tenemos que hacer, por eso, pero tenemos que hacer, de nuevo, una política. Tenemos el tape cortito de Moreno para ponerlo, para recordarlo. Ponelo, por favor. Dale, Martín. Lo voy a escuchar los primeros 3 minutos, no pide perdón. Ya después la gente... Pero pará, no, porque vos vas a hacer tu presentación del partido en el mismo horario en que va a hablar Alberto. Bueno, ¿O me equivoco? No, bueno, nosotros a las empezamos 5 de la tarde. Nosotros empezamos 5:30. ¿Cuánto va a hablar? 5:30. Si en 3 minutos no tiró la idea. Y bueno, porque aparte así voy a empezar. Mire, muchachos, está principios y valores. Pero yo le tengo que decir que el presidente pidió perdón. Por lo tanto, pedir perdón es de una grandeza extraordinaria. Por lo tanto, si lo hace, voy a tener Ahora, yo también que cambiar mi discurso. Bueno, el presidente no pidió perdón. No. ¿Querés que se hace una autocrítica y pide perdón? ¿O algo parecido a eso? ¿Podemos empezar de nuevo todos? No, yo creo que eso lo dice Moreno por la lealtad peronista. Yo creo que el presidente hoy tendría que escuchar al pueblo. Tendría que parar la pelota, como se dice en el fútbol, paremos la pelota y escuchemos la hinchada, a ver qué dice la hinchada. No la hinchada propia, la hinchada contraria también. Absolutamente. Porque hay que meterse a escuchar a la gente y realmente seguir, porque el pueblo es sabio, el pueblo va a sobrevivir igual, más allá de los 4 años de gobierno que tenga, u 8 o menos, ojalá que no, porque sería muy malo para la democracia, pero de esos 4 años el tipo va a estar como presidente y después no se sabe, pero el pueblo sigue. Gracias, Max. Gracias a Nos vos. vemos. Hasta mañana, como todos los días. Todas las voces, todas las noches. Y felicito a los peronistas por esa movilización, porque acá respetamos todas las voces, más allá de lo que opinemos. Chau, hasta mañana.